Con el tema de peritoneo y peritonitis, y son dos temas que me toca dar, y el día de mañana vamos a hablar todo sobre qué es abdomen agudo, y con eso estaríamos concluyendo mi participación en las clases teóricas de cirugía. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, doctor, se escucha bien. Bueno, entonces comenzamos. Adelante, por favor, con los slides. Este es un pequeño recuerdo anatómico nada más, como dice su nombre, de que el peritoneo es un epitelio escamoso simple que tiene una superficie corporal de 1.7 metros cuadrados y se divide en dos componentes, uno parietal que cubre las paredes anterior, laterales y posteriores del abdomen, y una visceral que se extiende a todos los órganos intraabdominales. Los ligamentos o mesenterios peritoneales comprenden que van a formar el ligamento coronario, el gastrohepático, que van los coronarios del hígado, el gastrohepático, como su nombre indica, de la curvatura menor, el hepatoduodenal, el falciforme, el gastrocólico, etc. La siguiente, por favor. Bien, les comentaba de que en el recuerdo anatómico también debemos hablar sobre la fisiología. Peritoneo es una membrana semipermeable bidireccional, tanto de salida como de entrada, que controla la cantidad de líquidos dentro de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, va a propiciar el secuestro y eliminación de bacterias de la cavidad abdominal y facilita la migración de las zonas inflamatorias desde la microcirculación. Condiciones normales, el peritoneo tiene 100 ml de líquido seroso estéril y es lo que ayuda a lubricar y que permita que las asas intestinales puedan movilizarse dentro del abdomen. La siguiente. También debemos decir de que el peritoneo y su cavidad responden a la infección, que es la catástrofe abdominal más prominente, de 5 formas. Una vez de que las bacterias son eliminadas en la cavidad abdominal y que pueden llegar a través de estomas diafragmáticos, linfáticos o por vía hematógena, se activan los macrófagos peritoneales y liberan mediadores proinflamatorios que van a favorecer la migración de los leucocitos. Estos, a su vez, se ve que los mastocitos peritoneales también, con su desgranulación, liberan histamina y otros productos vasoactivos que provocan una vasodilatación de la microcirculación y la extravasación de un líquido rico en proteínas que tiene como componente principal las inmunoglobulinas que van a ir a proteger el espacio peritoneal. Esas proteínas del líquido peritoneal opsonizan, o sea, se tragan las bacterias y junto con la activación de la cascada del complemento desencadenan lo que se denomina el proceso de fagocitosis. Por último, los macrófagos son los que intervendrán liberando mediadores y estas bacterias quedarán secuestradas dentro de matrices de fibrina, que es lo que, por ejemplo, ocurre en una apendicitis aguda aplastronada, la infección va a estar localizada. Pero cuando se vencen por factores inmunológicos, por infecciones de varios días de evolución o por fallas en otros mecanismos de defensa, estas bacterias son liberadas hacia toda la cavidad abdominal. La siguiente. Entonces, una vez revisada lo que es la anatomía y la fisiología del peritoneo, la peritonitis es nada más, como su terminación le indica, itis, es una inflamación del peritoneo y de la cavidad peritoneal, que generalmente, y en el factor más común, se debe a una infección localizada o generalizada. La siguiente. ¿Cuál es la etiología de las peritonitis? Pueden ser, en primer lugar, que los gérmenes llegan a la cavidad abdominal a través de la perforación de vísceras inflamadas e infectadas dentro del abdomen, como son en la apendicitis, las colecistitis, las úlceras perforadas. También se produce peritonitis por la acción de sustancias químicas irritantes como las pancreatitis, que se liberan enzimas pancreáticas que digieren los tejidos
y producen un factor inflamatorio muy importante y destructivo dentro de la cavidad. El uso o el depósito, más bien dicho, de cuerpos extraños, como por ejemplo durante un acto quirúrgico, que son el colocar gasas, talco de los guantes, almidón u otros productos químicos que vienen a ser extraños hacia la cavidad abdominal, producen también las peritonitis asépticas. Y por último, sustancias raras, como por ejemplo, raras de que se encuentren libres en la cavidad abdominal, como la sangre, la bilis y la orina, que también estas no se encuentran estériles y por lo tanto van a producir una reacción inflamatoria e infecciosa en general. Próximo. Entonces, las vías de invasión son por vía directa o local, por ruptura de vísceras, por vía sanguínea o hematógena, por una infección localizada a distancia y por vía linfática, por otra infección que puede ser local o a distancia, pero que llegan las bacterias hacia la cavidad abdominal. La siguiente. Entonces, las peritonitis se clasificarán de acuerdo a su extensión, al agente causal, por su origen y por su evolución. Por su extensión son localizadas o generalizadas. Por su agente causal, sépticas cuando intervienen bacterias y asépticas cuando intervienen cuerpos extraños encima de otros. Por su origen, se habla de peritonitis primarias, secundarias, terciarias, que ya les voy a explicar más adelante, y por su evolución en agudas o crónicas. Agudas cuando tienen menos de una semana de evolución y crónicas cuando tienen varias semanas de evolución. Siguiente. Las peritonitis localizadas, entonces, una de las causas más comunes siempre va a ser la apendicitis aguda porque es el abdomen agudo más fácil de encontrar en adultos jóvenes, en adolescentes, como también hoy en día se encuentran en ancianos. En cambio, la peritonitis generalizada es aquella inflamación que ya no está localizada, que como su nombre indica, se ha extendido hacia toda la cavidad abdominal, que inclusive puede llegar hasta la cavidad retroperitoneal si la infección es persistente y muy extensa. Próximo. Entonces, por su agente causal, les decía que eran sépticas o asépticas. Las sépticas son de causa bacteriana, que superan los mecanismos de defensa, y entre las más comunes tenemos las gram negativas y las anaerobios, y los de origen ginecológico, donde también cursan los anaerobios, como el Clostridium o algunas infecciones de tránsito de transmisión sexual, como las gonocosis. En cambio, en las asépticas, que no tienen una causa bacteriana, ya les mencioné también, por sustancias químicas, como son talco, almidón, enzimas pancreáticas o jugos peritoneales, que a un principio la sangre, la bilis, el quimo o el contenido gástrico producen una peritonitis aséptica, pero con el paso de las horas, por la presencia de bacterias que existen en menor cantidad, pero que éstas se van reproduciendo, se vuelve una peritonitis séptica. Siguiente. Bien, ¿a qué llamamos peritonitis primaria? Son aquellas que en el sentido estricto de la naturaleza están producidas por gérmenes gram positivos o gram negativos, pero que tienen un foco infeccioso a distancia y son generalmente monobacterianos, y la vía de diseminación no es propiamente intraabdominal, sino es por vía generalmente hematógena que llega. En cambio, las peritonitis secundarias, eso se debe a un efecto local, como son la inflamación de una víscera intraabdominal, apéndice, vesícula, después estómago, duodeno, etcétera, y la peritonitis terciaria, que es la llamada peritonitis postquirúrgica, la más grave, y que se está producida por gérmenes multiresistentes. Siguiente. Entonces, una aguda es porque, como su nombre indica, la evolución y el tiempo es corto de presentación. En cambio, en las crónicas van desde varias semanas hasta meses o años, como por ejemplo una peritonitis tuberculosa, una granulomatosa, etcétera, tiene una evolución bastante larga. Siguiente.
próxima. Entonces, en la peritonitis primaria, tiene que haber una condición sine qua non para que se presente y se hable de una peritonitis primaria. Primero debe existir una serositis o poliserositis, que es nada más que la presencia de líquido en la cavidad peritoneal o la llamada citis. Sobre esta citis es donde llegan las bacterias por vía hematógena y se multiplican y producen la infección. Entonces, si la citis es la base para que se presente esta infección, tendremos en enfermedades hepáticas, renales o cardíacas la predisposición a presentar los pacientes peritonitis primaria. 1, ascitis, y 2, que es el germen monobacteriano. Es un solo tipo de bacteria la que va a causar infección. Generalmente pueden ser estreptococos, estafilococos o algún gram negativo. A diferencia de la secundaria y la terciaria, donde son polimicrobianas, o sea, intervienen varias bacterias. Siguiente, tipos de bacterias, perdón. Entonces, en su etiología, la más común es la cirrosis de Laennec o hepatopatía crónica alcohólica. Y en estos vamos a encontrar la E. coli, puede estar provocada también por la Klebsiella pneumoniae, por los enterococos. En los niños se puede encontrar por el Streptococcus pneumoniae del grupo A, y en los pacientes que antiguamente se realizaba diálisis peritoneal se encontraban el epidermidis o el Staphylococcus aureus. Ahora ya no se realiza diálisis peritoneal porque todo es con hemodiálisis. Siguiente. Para el diagnóstico, entonces, tendremos que tener una punción de líquido ascítico y hacer un estudio citológico y bacteriológico. En el estudio citoquímico encontraremos que los glóbulos blancos van a estar mayores a 250, donde ya se puede sospechar de una infección, y cuando son más de 500 o 1000 ya se habla de una infección de polimorfonucleares. El líquido ascítico, a su vez, tendrá una hipoproteinemia, donde la proteína, la albúmina, estará por debajo de 1 gramo por decilitro, y el factor etiológico se confirmará por el cultivo de líquido peritoneal. En las peritonitis tuberculosas, que son una peritonitis crónica, el líquido ascítico, sus proteínas estarán altas, y donde vamos a obtener que en la citología va a haber un predominio de los linfocitos, no de los polimorfonucleares como es en la bacteria. En la bacilar predominan los linfocitos. La glucosa está descendida, y lo que hoy en día se realiza la prueba de ADA, que por encima de 90 es positiva y nos indica de que estamos ante una peritonitis tuberculosa. Siguiente. El tratamiento, esta es una de las pocas, por no decir la única peritonitis que no se opera, y el tratamiento es netamente médico. Inicialmente solo deben ser sometidos a tratamiento con antibióticos dependiendo de la sensibilidad del germen que se haya identificado. Los medicamentos más utilizados son las cefalosporinas, como la cefotaxima y ceftriaxona, de tercera generación, y para las tuberculosas, como ya conocen, el tratamiento triconjugado en base a INH, rifampicina y piracinamida, durante 6 a 9 meses. La siguiente. Cuando hay hongos, se puede utilizar las drogas antimicóticas como se utiliza comúnmente. Siguiente. Entonces, aquí están viendo las alternativas diagnósticas que se tienen. De los hongos le hablaba el del fluconazol, y una alternativa cuando no existe White resistencia es la anfotericina B. Para en los cirróticos, la cefotaxima o ceftriaxona, y si no, o si hay resistencias, se administra
la amoxicilina más ácido clavulánico o las quinolonas. Siguiente. Peritonitis secundaria próxima. En esta, las causas, como ya les dije, dependen de una perforación de una víscera intraabdominal y se caracterizan porque la flora polimicrobiana es mixta, puede ser aerobia y anaerobia con predominio de los gram negativos y de los bacteroides frágiles. Y en otras ocasiones he visto la agregación más de otras cepas bacterianas como el Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa, que son poco frecuentes, pero también se las puede encontrar en las secundarias. Siguiente. Aquí vamos a tener que en la historia clínica y en el examen de laboratorio encontraremos datos de un proceso inflamatorio infeccioso dentro de la cavidad abdominal que ha terminado perforándose y produciendo signos de irritación peritoneal como el signo de Musi. Por lo tanto, en los pacientes la indicación quirúrgica estará establecida. Esta es una peritonitis que no puede ser tratada como la primaria solo con antibióticos, sino directamente con drenaje quirúrgico. En el laboratorio encontraremos una leucocitosis con desviación a la izquierda y signos de deshidratación y hemoconcentración. En las radiografías abdominales podremos encontrar aire subdiafragmático y otras cosas más, y en las ecografías y tomografías ya la presencia de la víscera comprometida y la formación de abscesos o colocación de drenajes. La siguiente. Cuando se obtiene una muestra por paracentesis, encontraremos un líquido purulento que nos estará indicando ya de que es infeccioso, y en los hemocultivos también podremos corroborar si hay similitud de las bacterias, que ya no solo la infección dentro de la cavidad abdominal se ha extendido también y se ha convertido en una verdadera sepsis. La siguiente. El tratamiento, si está inestable, estabilizar al paciente, administrar antibióticos e ingresar a cirugía. Los antibióticos, si se administran precozmente, van a controlar la bacteremia, reducen las complicaciones sépticas y evitan la diseminación, que es simultáneo, además de la intervención quirúrgica con un lavado quirúrgico y la extracción del órgano enfermo inflamado. Siguiente. Aquí algunos de los antibióticos utilizados en la secundaria, cuando es de origen comunitario y cuando es una secundaria intrahospitalaria porque hay gérmenes multiresistentes, se pueden utilizar del imipenem o el meropenem. Próxima. Entonces, ¿qué cambios anatomopatológicos y clínicos en el cuadro de peritonitis encontraremos? Se deben observar el origen de la infección, la gravedad de la infección, y la edad y el sexo y el estado general de la resistencia del huésped. Próxima. En una respuesta primaria, la inflamación de la membrana va a ser el primero, después una respuesta intestinal que se traducirá en un hilio paralítico o adinámico, y por último el secuestro de líquidos en tercer espacio que llevará a una hipovolemia y secreción de hormonas antidiuréticas y aldosterona para retener sodio, eliminar potasio y aumentar la volemia del paciente. Siguiente. Las respuestas secundarias serán respuestas endocrinas, donde el paciente estará pálido, sudoroso, taquicárdico. Las respuestas cardíacas, habrá una disminución del retorno venoso y de la presión venosa central por el secuestro de líquidos en tercer espacio, y por ende va a estar disminuido el gasto cardíaco. Por lo tanto, la disposición de los nutrientes en general también estarán disminuidos. Las respuestas respiratorias
será una hiperventilación con disminución de la oxigenación e hipoxemia y una respuesta renal donde habrá una disminución de la filtración y del gasto cardíaco por secuestro. La respuesta metabólica se dará que hay una alteración de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Entra el paciente en un catabolismo proteico. Siguiente. ¿Qué sintomatología va a tener? El dolor abdominal, que es el síntoma más común, y los asociados como son náuseas, vómitos, hipo. Por el hilio paralítico va a haber una constipación, una hiporexia o anorexia, falta de apetito, sed, etc. Siguiente. Entre los signos físicos, lo que más predomina aquí es el signo de irritación peritoneal y luego la alteración de los signos vitales. Próxima. A la inspección encontraremos una distensión abdominal, disminución de los movimientos respiratorios, las piernas flexionadas, que es una forma de relajar el músculo psoas y disminuir el dolor. Es una reacción instintiva en el paciente. Siguiente. A la auscultación estarán los ruidos intestinales disminuidos y sustituidos al final, cuando ya se han agotado los ruidos intestinales, a un silencio abdominal. El silencio sepulcral que ustedes ven en el slide solo se presenta cuando hay una necrosis masiva del intestino. Siguiente. A la palpación vamos a encontrar un abdomen en tabla, signo de Bloomberg en el punto de McBurney, el signo de Robson, los otros signos apendiculares, pero cuando hay un signo de rebote en el resto del abdomen se denomina signo de Musi. Siguiente. ¿Qué es el peritonismo? Es nada más un cuadro de origen médico que simula una peritonitis. Entonces, aquí deben estar bien atentos, jóvenes, porque un peritonismo, por ejemplo, van a encontrar con la mordedura de la viuda negra, donde el abdomen va a estar en tabla con signos de dolor y uno, si no sabe localizar qué es el peritonismo, puede entrarse a operar y tener un abdomen en blanco porque no hay signos ni compromiso inflamatorio del peritoneo. Generalmente estos pueden ser de causa abdominal, extraabdominal o sistémica. La siguiente. Entre la causa abdominal, por ejemplo, como les digo, una mordedura de viuda negra, en la extraabdominal, una neumonía basal pulmonar va a llevar a signos de dolor abdominal y abdomen en tabla, y sistémica, algunas enfermedades como por ejemplo enfermedades neurológicas o renales. ¿Qué medidas quirúrgicas entonces? La más específica es la eliminación del foco séptico. La segunda es el sostén de traer fluidoterapia, transfusiones, alimentación parenteral, uso de antibióticos y las medidas postquirúrgicas de mantener el estado nutricional y un equilibrio hidroelectrolítico del paciente. La próxima. Dentro de las peritonitis especiales hablamos de una, como es crónica, que ya les mencioné algo, de la tuberculosa, cuyo fuente de origen generalmente es por vía hematógena y que se puede partir de una tuberculosis pulmonar. Siguiente. La gonocócica por infecciones de transmisión sexual que ascienden por la vagina y luego se van hacia las trompas de falopio y producen ahí la infección, una enfermedad pélvica inflamatoria, una salpingitis que va a determinar después una peritonitis en la paciente. Siguiente. La peritonitis granulomatosa por el polvo, el talco, el almidón, material de sutura, etcétera, que forma esas granulaciones que están viendo en la imagen, típicos de las peritonitis por cuerpo extraño. Siguiente. La biliar, cuando hay perforación de la vesícula, hay un trauma hepático o de las vías biliares,
la bilis, que en un principio produce una peritonitis química, luego va a determinar una peritonitis bacteriana. Siguiente. Las pancreatitis agudas, que producen un dolor abdominal muy intenso y que es producto de las acciones de las enzimas pancreáticas. Siguiente. Hemáticas cuando hay, por ejemplo, la ruptura de vísceras sólidas, una ruptura de un embarazo ectópico o de un folículo de Graafe, etc. La sangre a un principio es alcalina y después de producir una peritonitis química, en unas horas se convierte en una peritonitis bacteriana. Siguiente. Y la peritonitis terciaria, como les decía, es aquella que se presenta en pacientes postquirúrgicos e inmunocomprometidos y están provocadas por la presencia de gérmenes intrahospitalarios multiresistentes. Esta es de las 3 peritonitis que existen, la más letal y la más peligrosa, porque primero ya el paciente ya está comprometido por actos quirúrgicos y en segundo lugar está inmunocomprometido y colonizado por bacterias multiresistentes. Y hoy en día en los hospitales hay tantas bacterias multiresistentes que a veces son resistentes al colistin, que es el último antibiótico que tenemos de reserva para tratar cualquier tipo de infección. Y cuando eso sucede, generalmente los pacientes llegan a fallecer por septicemia. Siguiente. Bien, eso sería todo. Escucho preguntas, consultas o dudas que podrían tener el auditorio y todos los estudiantes que han tenido la paciencia de escucharme. Estoy atento. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Han entendido todo el tema? ¿Ha estado claro? Creo que sí, doctor. Dime, Margarita. Decía que creo que sí, doctor, todo se entendió. Bueno, ya entonces, como dicen en el matrimonio, el que calla otorga, y si se calló, ya está concebido. Creo que entonces, me imagino, han entendido la materia y aquí concluimos la clase teórica el día de mañana a la misma hora para hablar sobre el segundo tema, que es sobre abdomen agudo. A ver, estoy viendo algunas manos, Loida Mamani. Sí. Doctor, quería preguntar cuál es la utilidad de la tomografía en el diagnóstico de la peritonitis. ¿Qué aspectos veríamos en la tomografía para el diagnóstico? Ya, mira, la tomografía no debería ser el primer estudio al que tú acudas para diagnosticar una peritonitis. Aquí, si se trata de una peritonitis secundaria, porque en la primaria ya tendrías antecedentes de ascitis, de enfermedad hepática, renal o cardíaca, y de una infección a distancia que te ayudaría mucho en el diagnóstico. Porque si ya realizas una ecografía o una tomografía en ese tipo de pacientes, lo máximo que encontrarás es una abundante cantidad de líquido. En las peritonitis secundarias, es mejor que tú pidas una ecografía que te pueda ayudar a identificar lesiones en las vísceras macizas, como son hígado, vaso, páncreas, vesícula, etcétera, que es un estudio económico y que en la misma cama del paciente tú puedes realizar. Y además identificar la presencia del líquido libre, porque eso te va a dar el EcoFast, que normalmente se utiliza en el trauma, pero que también en patología intraabdominal te puede servir. La tomografía es para ayudarte a identificar con mayor precisión, porque la ecografía es un contraste entre blancos y negros y grises. En cambio, con la tomografía te facilitan las imágenes para identificar qué órgano probablemente esté más enfermo. Pero si tú buscarías un detalle mejor, es preferible una resonancia a una tomografía. En la tomografía no pidas tú una
tomografía simple. Siempre debes pedir una tomografía contrastada para que te ayude no solo a identificar qué órgano que está lesionado, sino también si existe fuga de contenido intestinal, que eso la vas a ver en las contrastadas. No sé si me ha dejado de entender, Loida. ¿Está bien? Sí, doctor. Y otra pregunta más. Bien. ¿Cuándo está indicada la peritonitis para una cirugía? ¿Qué criterios usarían? O sea, las peritonitis secundarias y las terciarias son las que tienen indicación quirúrgica. Las primarias, solo tratamiento médico nada más. En la presencia de una secundaria o terciaria que tenga signos de irritación peritoneal, ese paciente debe ingresar a quirófano y hacer extracción del órgano comprometido y un aseo quirúrgico exhaustivo. En las terciarias, como hay múltiples gérmenes y ya ha sido operado, tienes que volver a ingresar, a no ser que tengas drenajes ya previos que hayas puesto en la cirugía anterior, y estos drenajes te sirvan para que los fluidos que se están formando dentro de la cavidad abdominal no se acumulen dentro del abdomen, sino más bien sean exteriorizados a través de estos drenajes, y tú podrías, con apoyo de antibióticos y cuantificación de los drenajes, más un estudio tomográfico que te indique que no hay acumulación de líquido, te podría servir un poco en el tratamiento de una terciaria. Está bien, doctor, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Anímense, jóvenes. Tengo toda la predisposición de responderles. Bueno, entonces aquí concluimos con la clase. Buenas noches, jóvenes, y nos vemos el día de mañana a la misma hora para hablar sobre abdomen agudo. Gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, jóvenes.